toma la mejor parte. Entonces, fíjate que siempre con el contexto que tenemos en esta oportunidad del COVID-19, se ha visto en el Facebook, ¿verdad?, muchos rótulos con respecto a que algunas familias ponen ahí afuera: no aceptamos visitas, y tienen toda la razón. De hecho, es aconsejable ahorita que no se estén haciendo visitas familiares, siempre para guardar todas las medidas que nos están recomendando. Y entonces, pues se ha visto mucho eso. Pues fíjate que al Señor Jesús lo invitaron una vez a una casa, ¿verdad? Y él aceptaba las invitaciones que le hacían. Y entonces, en aquel tiempo, fíjate que era muy importante por la cultura judía que las personas se mostraran como buenos anfitriones. Hoy también. Sin embargo, hay buenos anfitriones, hay malos anfitriones, pero en aquel tiempo y en aquella cultura judía era muy importante. Entonces, fíjate que había dos hermanas que invitaron al Señor Jesús a su casa, y entonces el Señor Jesús aceptó la invitación y las llegó a ver. Y entonces, muchas veces nosotros como cristianos, como hijos, también de alguna manera ya invitamos al Señor Jesús, no necesariamente a nuestra casa, sino que a nuestra vida, porque es muy importante que tú sepas que cuando se invita al Señor Jesús, no es solamente para que esté un día, para que esté un tiempo y de ahí se va. Por eso es que lo invitamos a nuestra vida, para que Él pueda llegar y pueda quedarse, pueda morar ahí. Entonces, el Señor Jesús, cuando llega a tu vida, ya no llega como invitado, sino que llega ¿a qué? A morar ahí. Pero aquí hay algo más importante. Fíjate que cuando alguien va a una casa y va en la calidad de invitado, el invitado tiene que sujetarse a las reglas y a las normas que tienen en esa casa. Por ejemplo, a mí me han invitado a muchos lugares, a muchas casas, incluso es muy probable que haya ido a tu casa. Y entonces, cuando yo voy a alguna casa, siempre me sujeto y me someto a las normas, a las reglas y al orden que está establecido ahí en esa casa. ¿Por qué? Porque soy un invitado, y eso es lo que hacemos todos los invitados. Pero en este caso, fíjate que es muy importante que tú sepas que cuando Jesús llega a tu vida, ya deja la calidad de invitado. ¿Para qué? Para convertirse en Señor. ¿Qué significa que Él se convierta en Señor de tu vida? Bueno, que si tú tenías tus reglas, tus reglamentos y tus normas en tu casa, cuando Él llega como Señor, ¿eso qué quiere decir? Que adoptamos los principios de Él, adoptamos los mandamientos de Él, adoptamos la doctrina de Él, adoptamos su forma de pensar, adoptamos su forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque Él ya llega a morar y se constituye ahora en Señor de nuestras vidas. Entonces, fíjate que Marta y María un día pues invitaron al Señor Jesús para que fuera a su casa, y se da una situación bien curiosa. Ahí esto se dio en una ciudad que se llama Betania. Quiero decirte que en esta ciudad de Betania fue también el lugar en donde el Señor Jesús resucitó a Lázaro, que era hermano de Marta y María. Lázaro era el discípulo que Él amaba mucho. Y entonces esta trama o esta historia se desenvuelve ahí en ese lugar, y se da algo muy importante que Dios quiere ahora que nosotros notemos y que lo podamos aplicar también a nuestra vida. Entonces yo te voy a invitar para que tú veas ahí a tu Biblia en Lucas capítulo 10, verso 38 en adelante. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto es bien importante, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta,
afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y mejor. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Muy bien, entonces aquí tenemos algo que se dio y hoy vamos a escudriñar y lo vamos a ver desde otra perspectiva, porque yo sé que hemos aprendido algo sobre esto, pero hoy yo sé que lo vas a entender de otra forma. Primero tenemos que Marta es la anfitriona, es la dueña de la casa, vamos a decirlo así, y es una buena anfitriona. Según la cultura judía, pues ella estaba haciendo todo lo que requería de una buena anfitriona. Ella estaba esforzándose, ella estaba trabajando duro, ella estaba tratando de demostrar que si era una buena anfitriona y estaba haciendo todos los quehaceres. Ponte tú que estaba lavando trastes, estaba cocinando y bueno, estaba metida en un montón de cosas tratando de demostrar que estaba de alguna forma cumpliendo con las responsabilidades que se esperaban de ella como buena anfitriona. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que Marta, ella estaba de alguna forma sintiéndose molesta, sintiéndose enojada. Ella estaba desde el punto de vista emocional, fíjate bien, ella se estaba sintiendo celosa de su hermana. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba prestando más atención a su hermana que a ella. De hecho, ella estaba siendo más o menos como ignorada, ella estaba siendo como relegada, ella estaba en la cocina, fíjate bien. Y entonces esta situación empezó como una olla de presión en ella hasta el punto que ella ya no soportó y fue a encarar al Señor Jesús. Fíjate que quiero que le pongas atención a esto. Para que Marta haya hecho lo que hizo con el Señor Jesús, ella tuvo que estar bien frustrada, estuvo estar bien molesta, lo tuvo que haber pensado muchas veces y saber desde qué horas estaba ya con la inquietud, como para que viniera y fíjate que ven que le hablara en ese tono y que le hablara de esa forma al Maestro, al Señor Jesús, fíjate bien, y que en aquel tiempo las mujeres estaban, vamos a decirlo así, estaban desvalorizadas. Ellas eran igual que una cosa, no valían más que una cosa. Hace 2000 años, obviamente el Señor Jesús vino a reivindicar el valor de las mujeres, pero según la cultura judía, tú sabes bien que los judíos eran muy machistas, y entonces según la cultura judía, ellas no valían absolutamente nada. Entonces, la frustración fue tanta que de alguna manera ella proyecta eso no solamente contra su hermana, sino que también contra el Señor Jesús. Fíjate, ¿por qué? Porque le habla pesado, le habla de una forma inapropiada al Maestro y lo recrimina también porque dice, tú no tienes cuidado de que mi hermana no me esté ayudando. O sea, también le está tirando su pedrada a él, ¿verdad? No solamente acusa a su hermana de ser una descuidada, sino que lo acusa a él de que tampoco él está teniendo ninguna consideración con ella al permitir que su hermana esté ahí. Entonces, podríamos decir que cuando ella lo confronta, él amorosamente le dice, Marta, Marta, tú estás afanada, tú estás turbada con muchas cosas. Y lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Marta era, mira, ¿sabe qué? Mejor deja eso un momento y toma la actitud que tu hermana tuvo de venir aquí, de sentarse conmigo, ¿verdad? Y aquí vamos a platicar un rato. Pero viene ella y definitivamente que su actitud, como no era la correcta, lo que ella quería era que su hermana se levantara de ahí, que su hermana dejara de estar delante de la presencia de Dios, fíjate bien, quitarle esa bendición y ponerla en su lugar. Supuestamente ella, que su lugar era la cocina para una mujer de aquel tiempo, y que se fuera a trabajar juntamente con ella y prácticamente dejar a Jesús solo. Y entonces, aquí quiero que empecemos a ver algunas cosas. ¿Por qué?
Porque el Señor Jesucristo le dijo a Marta que María había escogido, fíjate bien, la mejor parte. También le dijo que esa parte que había escogido ella, que nadie se la iba a quitar. Y número 3, le dijo que solamente era necesario hacer una cosa. Oye bien, y sobre estas 3 áreas quiero profundizar un poco para que tú puedas entender qué es lo que nos está enseñando el Señor a través de esta situación. Número 1, quiero que te des cuenta que en aquel tiempo, para que el Señor Jesús entrara a una casa de 2 mujeres solteras, ya te imaginas tú que en el pueblo lo empezaron a pelar como un banano sin cáscara. ¿Por qué? Porque no era apropiado que un hombre entrara a la casa de 2 mujeres solteras. Fíjate bien, esa es una. 2, que encima de eso una mujer estuviera sentada a sus pies. Fíjate bien. Y lo que significaba esto era que en aquel tiempo solamente a los hombres se les permitía ser discípulos y tener un maestro. A las mujeres no se les permitía ni siquiera hablar. A las mujeres no se les permitía ni siquiera aprender. No se les permitía que crecieran personalmente. Ellas estaban destinadas solamente a servir a los hombres. Era una cultura 100% machista. Pero el Señor Jesús viene, fíjate bien, y le permite que una mujer sea su discípulo. Y esto de alguna manera también tiene que ver con que el Señor ha venido a reivindicar a la mujer para que la mujer también pueda tomar un ministerio en su reino en el nuevo pacto. Y entonces María está sentada, pero ¿qué es lo que está haciendo María? Mira, no solamente lo está viendo que es figura de adoración, de intimidad, de contemplación, de cercanía, de comunión, de unión con Él, sino que si tú le pones atención, María estaba haciendo algo. Ella estaba haciendo ¿qué? Oyendo la palabra que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué significa eso? Bueno, que Jesús la estaba discipulando, Jesús le estaba enseñando. Y si yo te hago a ti la pregunta del millón, yo sé que tú ya ahorita a estas alturas ya sabes más o menos qué es lo que el Señor Jesús estaba enseñando cuando Él vino. Si yo te pregunto a ti, ¿qué le estaba enseñando? ¿Qué doctrina, qué enseñanza le estaba dando Jesús a María? Yo te aseguro que tú sabes la respuesta, y la respuesta es: no le estaba enseñando los 10 mandamientos, no le estaba enseñando la ley de Moisés, no. El Señor Jesús vino con otra doctrina, vino con otra enseñanza a decir: ahora yo soy la puerta, ahora yo soy el camino, ahora yo soy la vida, la resurrección. Y fíjate que esto sucedió exactamente una semana antes de ser crucificado, y entonces Él lo que le estaba diciendo a todos era de que Él debía de subir a la cruz porque Él era el Cristo y que las cosas de aquí en adelante iban a cambiar. Esa es la palabra que María estaba escuchando, las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Amén. ¿Por el oír qué? Por el oír las buenas nuevas de Cristo. Así dice tu Biblia, las buenas nuevas de Cristo. Entonces, esta situación es la que Marta quería estorbar. Esta situación es la que Marta quería de alguna forma quitar. Y por eso es de que se encuentra, vamos a decirlo así, con un muro, con una pared, cuando el Señor Jesucristo le dice a ella que no, que esa parte que María ha escogido no le va a ser quitada. Y que aparte de eso, ella escogió lo mejor. Bueno, pues el Señor también te dice a ti que ahora tú que eres hijo de Dios, ahora que tú eres un ministro de Dios, un sacerdote del nuevo pacto, ahora que tú tienes al Espíritu Santo contigo, ahora tú tienes el mayor poder. Ya te expliqué eso hace unos días. El mayor poder que un cristiano tiene es el poder de elegir, el poder de escoger. Y ahora tú puedes escoger buscar la presencia de Dios. Ahora tú puedes escoger y elegir estar en esa comunión con Él, estar en ese momento de intimidad con Él. Yo sé
que ahorita esta situación ha venido a afectar a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque fíjate que por lo general, cuando nos reuníamos en el templo y teníamos alabanza, teníamos música, por lo general siempre dábamos un tiempo, al menos yo, en las otras congregaciones no sé, siempre dábamos un tiempo en donde ya los músicos ya no cantaban una canción de cualquier artista o de cualquier cantante cristiano, ya no permitíamos que alguien, por ejemplo, estuviera cantando un coro, sino que dejábamos un tiempo para que cada uno pudiera venir y entrar a esa presencia, entrar a esa intimidad, entrar a ese lugar santísimo, entrar a esa adoración propia, fíjate bien, en donde cada uno podía expresarle con sus propias palabras, darle a él ese cántico nuevo, darle a él esa adoración, permitir que el Espíritu Santo también pudiera llenar nuestras vidas, porque recuérdate que aquí es una relación dinámica en donde no solamente das, sino que también recibes. ¿Por qué? Porque tú das tu adoración, tú das tu alabanza, tú das tu cántico nuevo, tú estás delante de la presencia de Dios, pero también Él viene y te da a ti, te llena con su presencia, te fortalece, te consuela. Y entonces es muy importante que tú puedas comprender que ahora tú puedes elegir, fíjate bien, el buscar la presencia de Dios. Y ciertamente en nuestras congregaciones dábamos ese tiempo para que las personas pudieran no solamente darse como ofrenda y dar su adoración, buscar esa intimidad, sino que también ser llenas. Pero ahora, como no nos estamos congregando, fíjate bien, entonces algunos posiblemente, y Dios sabe por qué hizo todo eso, quizás se acostumbraron, quizás lo agarraron como que en su casa no se podía realizar quizás. Y quizás muchos cristianos hoy, ya llevamos más de 2 meses que suspendieron los cultos presenciales, y entonces muchos cristianos, fíjate bien, están esperando, solamente Dios sabe cuándo nos vuelvan a permitir que nos reunamos para entrar a la presencia de Dios, para buscar el rostro de Dios. Y déjame decirte que es un error garrafal. Aquí es donde tú tienes que comprender que tú no necesitas tener un lugar, un espacio, un horario quizás, para que tú puedas buscar el rostro de Dios y de alguna manera elegir, escoger la mejor parte, porque la mejor parte es la presencia de Dios. Entonces, tú no debes de esperar a que las iglesias se reabran, los templos abran sus puertas otra vez. ¿Para qué? Para buscar en adoración a Dios. No. Definitivamente Dios te está llamando ahorita para que tú puedas comprender que tú debes de elegir, tú debes de escoger, buscar la presencia de Dios. Entonces María escogió la mejor parte y no se le va a hacer quitar, fíjate bien. Y al contrario de eso, el Señor aprueba esto. Ahora, tampoco quiero que tú vayas a comprender de que el servirle a Dios es malo. No estoy diciendo eso. De hecho, es muy importante que todos podamos servirle a Dios, pero sin afanarnos, sin perder de vista que lo más importante, que lo mejor es Él. Nosotros no podemos sustituir nuestra comunión con Él a través del servicio, porque en ese problema caen muchos ministros, muchos pastores, muchos líderes. Yo espero que tú no, pero sustituyen el servicio, hacer, y no tener esa comunión, no tener esa relación, no tener esa intimidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Él te diseñó, Él te llamó, Él te escogió, Él te formó, Él te está perfeccionando ahorita, y Él sabe que tú necesitas estarte llenando con su Espíritu Santo. Tú y yo somos ahora, con ese nuevo ser, esa nueva criatura, esa nueva naturaleza que tienes ahora como ministro, como hijo de Dios. Tú ahora debes de comprender que necesitas estarte llenando constantemente de la presencia de Dios. Si tú no te estás llenando constantemente de la presencia de Dios, ese hombre nuevo, esa nueva criatura que está en ti ahora, bueno, se va a debilitar, se va a menguar, va a estar enfermo, etcétera, etcétera. Y he puesto como ilustración muchas veces como un carro o como una moto que se usa
Y entonces, cuando se le termina la gasolina, tenemos que ir a la gasolinera que nos llenen el tanque otra vez. ¿Para qué? Para continuar. Entonces tú no puedes continuar, tú no puedes vivir sin estarte llenando constantemente de la presencia de Dios. O pongámonos como una ilustración nuestros propios cuerpos, la naturaleza humana. Tú tienes que desayunar, tienes que almorzar, tienes que cenar por lo menos 2 o 3 veces al día. Algunos comen 5 veces, otros comen 6, no importa cuántos tiempos sea, pero lo tienes que hacer todos los días, porque si no alimentas este cuerpo todos los días, entonces te enfermas, te debilitas y no puedes continuar. Entonces, nuestra vida espiritual es exactamente igual. Esa es la mejor parte que tú tienes que escoger. Ahora tú tienes el poder para poder escoger, tú tienes el poder para poder elegir, y tú debes de elegir la mejor parte. Ahora, esa mejor parte se constituye en 2 cosas. Ya te dije, una es la presencia de Dios, la adoración. Pero número 2, también está ¿qué? El oír la palabra de Cristo. María no solamente estaba en la presencia de Él, sino que María también estaba ¿qué? Escuchando la palabra de Cristo. Y yo te quiero felicitar porque hoy tú estás escuchando la palabra de Cristo. Fíjate bien, pero aquí yo te estoy diciendo que son 2 cosas a las que el Señor se está refiriendo, que son la mejor parte y que no se nos va a quitar. Y nadie puede decir que la palabra de Dios ha escaseado. ¿Por qué? Porque hoy, en este año, en este siglo y en este tiempo de COVID-19 es donde más, en las redes, en la televisión, en la radio, por todos lados, es donde más se ha hablado de la palabra de Dios. Y yo espero que tú estés escuchando la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque hay algunas otras palabras, así como decía Pablo, no es que hayan más evangelios, pero hay algunos que han sustituido el verdadero evangelio de Cristo. Pero María estaba escuchando el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia. Estaba escuchando de la boca del Maestro la verdad y la gracia. ¿Por qué? Porque la verdad y la gracia vinieron de parte del Hijo de Dios, que es Jesús. Entonces, esta María sabía adorar. Nosotros, tú y yo, debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y escucha bien esto, nadie te puede quitar esta bendición. Nadie puede venir y robarte esto. Obviamente, nosotros somos los que tomamos la decisión, y tú sí te puedes quitar esta bendición a ti mismo cuando tú eliges otras cosas que no son tan importantes. Y aquí es donde tú tienes que tener tus prioridades. Muchos, fíjate bien, están esperando que abran otra vez las congregaciones para escuchar la palabra de Dios y para adorar. Mira, ya llevamos más de 2 meses, no estamos juzgando, no estamos señalando, pero la verdad hay muchos que no han buscado la presencia de Dios y tampoco se han estado edificando con la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que están modelando su mente y su corazón con respecto a la naturaleza carnal. Y aquí es donde nosotros no debemos de perder de vista que Dios nos está pidiendo 2 cosas que son necesarias. Fíjate bien, estas 2 cosas son necesarias. Una es su presencia y 2 es su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de esta María, nos damos cuenta que ella era aquella mujer que de alguna forma tomó un bote de alabastro. Si tú vas a Juan capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Fíjate bien. Y dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué te parece?
bien precioso. Bueno, es esta misma María que estaba sentada como uno de los discípulos a los pies del Señor Jesús, contemplándole y oyendo su enseñanza. Esta misma María, en la misma casa esa, con Lázaro ahora presente ahí, ahora ella presenta una ofrenda. Y mira qué precioso, qué lindo, porque ella viene y adora en espíritu y en verdad al Señor Jesús. ¿Con qué? Con una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Y que más adelante, ¿te recuerdas tú que Judas dijo, cómo no se vendió esto para dárselo a los pobres? Porque tenía mucho valor, tenía mucho precio. Pero él lo que quería era robarse ese dinero. Lo importante aquí es que nuevamente encontramos que tú y yo como hijos debemos de tener un corazón de adorador. Nosotros tenemos que comprender que el Señor dijo que la mejor parte era estar en su presencia, pero no solamente eso, sino que también escuchando su palabra. Con esto quiero ir terminando, amados, porque hace falta una parte muy importante aquí, y con esto quiero concluir. Aquí nosotros podemos ver, además de lo que ya te expliqué, que tiene que ver con nuestra relación personal con Él, el Señor también nos está enseñando algunas otras cosas más que son importantes. Por ejemplo, en esta historia podemos encontrar algunas analogías o algunas figuras, vamos a decirlo así, para que tú puedas comprender qué es lo que estaba sucediendo realmente en aquella casa. Bueno, quiero decirte que Marta representa aquí, fíjate bien, a una persona que está haciendo, que está esforzándose, que está tratando de agradar al Señor con las obras. Y ya te dije que eso no está mal, pero aquí Marta lo que representa es la religiosidad que hay en algunas personas, el legalismo que hay en algunas personas, fíjate bien, de querer justificarse a través de las obras, de querer agradar a Dios con sus propios méritos. No solamente eso, que cuando hay religiosidad en una persona, hay legalismo, así como los fariseos de aquel tiempo se vuelven en contra del Señor Jesús. Aquí tuviste que la actitud que Marta tuvo fue recriminarle al Señor Jesús que Él tenía la culpa también de lo que estaba haciendo María. Así como lo oye, se atrevió también a juzgar al Señor Jesús, pero también viene y condena a su hermana. La religiosidad y el legalismo hace exactamente lo mismo. Es especialista en acusar, en condenar, en ver lo que no está bien, en ver la paja que hay en el ojo del hermano sin considerar la viga que está en su propio ojo. Y entonces vemos aquí que Marta condena y señala a María por estar ¿qué? Adorando y estar escuchando la palabra de Cristo, pero va más allá, porque eso es lo que hace la religiosidad, el legalismo, las costumbres y las tradiciones en los hombres. Ella le quería quitar esa parte a María. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos cristianos, fíjate bien, que han querido buscar a Dios de todo corazón, de una forma legítima, de buena fe, de buena voluntad, pero el legalismo y la religiosidad se los ha impedido. Y precisamente el Señor Jesús, eso fue lo que le molestaba. Él se ponía iracundo contra aquellos fariseos que no entraban ni dejaban entrar a los otros a buscar a Dios. Que no entraban, fíjate bien, y cuando encontraban a un discípulo, dice que lo hacían 2 veces hijo del diablo. ¿A qué? ¿Por qué? A través de la religiosidad y el legalismo que le inculcaban después. Entonces Marta es figura precisamente de eso que el Señor dijo que no era necesario. Pero también tenemos a María. María es figura de tu persona, de la iglesia, de la fe. Es figura del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escogido buscar la presencia de Dios a través de la fe. Pero no solamente eso, sino que hemos escogido también ¿qué? Escuchar su palabra. Recuérdate tú que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Cristo, las buenas nuevas del Evangelio
de la gracia. ¿Por qué? Porque la verdad y la gracia vinieron a través del Señor Jesucristo. Pero aquí está lo más importante. ¿Sabes qué fue lo que dijo él? Él dijo, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor y no le será quitada. Y entonces también lo que él está diciendo es que no es por las obras, sino que es a través de la fe en su persona, es a través de creer en él que tú recibes ahora justificación y salvación. Entonces, aquí tenemos una enseñanza también de cómo el Señor Jesús pone las cosas en su lugar y nos habla claramente que son por los méritos de Él. Es Él el que iba a subir a la cruz y Él no va a compartir su gloria con nadie. Y precisamente por eso es que la gracia no es tan popular. ¿Por qué? Porque le quita todo el mérito al hombre para dárselo completamente a Jesús. Y eso no le gusta al hombre. ¿Por qué? Porque dentro de su naturaleza quiere ser reconocido, quiere resaltar. Así como Marta. Marta estaba en la cocina, estaba siendo ignorada, no estaban valorando lo que pensaba ella que ella estaba realizando, y ella lo que necesitaba ¿qué? Era reconocimiento, era notoriedad. Eso es lo que hace la religión y eso es lo que hace la naturaleza humana. Por eso es que la gracia no les gusta o no les interesa, porque les quita todos los méritos, les quita todo lo que podrían tener de reconocimiento para dárselo única y exclusivamente a la persona de Cristo. Y entonces aquí el Señor nos está diciendo que nadie te va a poder quitar lo que tú has escogido. Nadie te puede obligar a no escuchar la verdad y no estar en su presencia. Y para concluir, yo te animo para que no esperes a estar en la presencia de Dios hasta que los templos sean abiertos, y que no esperes a escuchar la palabra de Dios hasta que nos den el permiso de volvernos a reunir. Tú ya sabes que estamos reuniéndonos todos los días de lunes a sábado a las 8 de la noche por este medio. Yo te invito para que tú permanezcas fiel, para que continuar escuchando la palabra de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la buena parte que el Señor dijo que teníamos que escoger y que nadie nos iba a